Bien, vamos a trabajar el problema 1612 del WARC. Dice, un ciclo Rankine de vapor ideal que produce 150 kW de potencia neta tiene unas condiciones de entrada a la turbina para el vapor de 80 bares y 440 grados centígrados y una presión en el condensador de 0.08 bares. El agua de refrigeración del condensador aumenta su temperatura 9.4 grados centígrados. Determínese la calidad del vapor a la salida de la turbina, el rendimiento térmico, el flujo másico de vapor y el flujo volumétrico de agua de refrigeración si entra a 18 grados centígrados. Ok, entonces, leyendo aquí el problema del enunciado podemos identificar que estamos hablando de un ciclo Rankine de vapor ideal. Nos dan la potencia y nos dan las presiones. Aquí lo más importante en estos ciclos es encontrar los niveles de presión a los cuales van a estar trabajando cada uno de los equipos. Entonces ahorita vamos a identificar que tenemos 80 bares a la entrada de la turbina y 0.08 bares en el condensador, que sería también la misma presión de descarga de la turbina. Entonces vamos a dibujar nuestro ciclo. Vamos a tener nuestro generador de vapor, que es donde va a partir el ciclo. Luego tenemos la condición a la entrada de la turbina, esta que sería el estado termodinámico 1, que serían los 80 bares y 440 grados centígrados. Como no nos están indicando que tenemos algún equipo extra, es un ciclo simple, entonces nada más vamos a tener a la salida de la turbina el condensador, que va a tener aquí su agua de enfriamiento como lo están indicando, y luego aquí vamos a tener del condensado, vamos a tener nuestra bomba para regresarlo al generador de vapor. Así es el ciclo, son nuestros elementos básicos del ciclo Rankine. Si esto lo ponemos en un diagrama de temperatura-entropía, tenemos nuestra curva de saturación y vamos a tener aquí identificados nuestros dos niveles de presión, el de 80 bares y el de 0.08 bares que representa el condensador. Esos son nuestros niveles de presión sobre los cuales va a estar trabajando el ciclo. Bien, de aquí vamos a tener nuestras condiciones iniciales, que sería este vapor sobrecalentado. Esto se refiere específicamente a la entrada de la turbina, que es el estado termodinámico 1. Aquí vamos a tener 80 bares y 440 grados centígrados. Entonces este es nuestro estado termodinámico 1. Ese se va a expandir, vamos a pensar que se expande de esa manera, se expande isentrópicamente porque es un ciclo también ideal, y vamos a llegar a la presión de 0.08 bares. Luego entonces aquí tendríamos la salida de la turbina, que sería este estado termodinámico, y en el condensador quedamos que lo vamos a llevar a líquido saturado. Entonces aquí vamos a tener nuestro estado termodinámico de 3, y mediante una bomba lo que vamos a hacer es elevar su presión a la del generador de vapor para que pueda volver a ingresar a la turbina a alta presión y a alta temperatura. Entonces sería nuestro estado termodinámico 4. Así. Eso es lo más importante para que se puedan identificar los elementos que están interviniendo en el ciclo y los estados termodinámicos, cómo se van a estar moviendo. Es importante entender esta parte o este diagrama, porque a partir de esto pues nosotros vamos a entender que toda esta área es la que tenemos que estar trabajando y cuidando de que sea el valor máximo posible. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar los estados termodinámicos. En este tipo de problemas es bastante rápido, generalmente porque a través de las tablas de agua saturada los podemos determinar. Por ahí pueden utilizar también
algún software, alguna aplicación en línea o alguna aplicación del celular, como el Steam Properties para los comunes y corrientes de Android, ¿no? Ok, entonces vamos a anotar. Del estado termodinámico 1 sabemos que es un vapor recalentado, y entonces vamos a tener la temperatura de 440 grados centígrados y una presión de 8000 kilopascales. Bien, si esto lo consultamos, pues tenemos que entrar a las tablas de vapor sobrecalentado. En las tablas de vapor sobrecalentado buscamos la de 8 megapascales si está en megapascales, o de 8000 kilopascales. Ya una vez que encontramos la tabla de la presión, pues interpolamos o consultamos el valor de la temperatura para las propiedades que necesitamos, que en este caso sería la entropía y la entalpía también. Ok, ya tenemos esto. Yo en lo personal lo hice con la aplicación del celular de Steam Property para hacerlo esto más rápido. Ok, entonces ahora vamos al estado termodinámico 2. En el estado termodinámico 2, si se fijan, vamos a tener como dato la presión, que sería la presión del condensador, y aparte, como este es un proceso ideal, es un proceso isoentrópico. Entonces vamos a trabajar con la misma entropía del estado termodinámico 1. Entonces el estado termodinámico de 2 salió que es un vapor húmedo o mezcla, con los datos de la presión 2 de 8 kilopascales y la entropía de 2 igual a la entropía de 1, y esto nos da una temperatura de saturación de 93.485 grados centígrados y una entalpía de 2330.7 kilojoules por kilogramo. Y también, como es un vapor húmedo, pues es necesario determinar su calidad para poder evaluar cualquier otra propiedad, que sería de 85.287. Esa sería la calidad del vapor a la salida de la turbina. El estado termodinámico 3 pues es bastante sencillo. Es un líquido saturado, y entonces vamos a la presión de 8 kilopascales y consultamos ahí en la columna de los líquidos de los Fs, HF, BF, SF, consultamos cuánto vale las propiedades de 3. Entonces tenemos que la presión de 3 es de 8 kilopascales, la temperatura de 3 es la temperatura de saturación, que es la misma del estado termodinámico 2, que sería 93.485 grados centígrados, y la entalpía de 3 va a ser igual a la entalpía de líquido saturado, y esa vale 173.85 kilojoules por kilogramo, y tenemos una entropía de 3 de 0.593 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bien, para determinar el estado termodinámico 4 podemos hacer dos cosas. La primera pues es utilizar la aplicación y decir que para el estado termodinámico 4 sabemos que es un líquido comprimido o subenfriado, y entonces esto vamos a tener una presión de 8000 kilopascales, porque es la presión del generador de vapor. Aquí lo vemos, tenemos que llevarlo a esta presión, que es esta de aquí. Entonces vamos a trabajar 8000 kilopascales y vamos a tener una entropía de 0.593 kilojoules por kilogramo. Ok, entonces de aquí podemos
si usamos la aplicación, pues rápidamente tenemos que la entalpía de 4 va a ser igual a 181.9 kilojoules por kilogramo, y la temperatura va a ser de 41.752 grados centígrados. Si no tienen la aplicación, bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que el trabajo de 3 a 4 va a ser igual a la integral de la presión por la diferencial del volumen específico, pero como no hay una variación de volumen específico, podemos integrar con la diferencia de presiones. Entonces multiplicamos el volumen específico de líquido, o sea, de líquido saturado del estado termodinámico de 3 por la diferencia de presiones, así. Y a su vez, el resultado que nos dé esto sería el trabajo de 3 a 4. Su resultado lo vamos a igualar a la diferencia de entalpías haciendo un balance de energía de entalpía de 4 menos entalpía de 3, y con esto obtendríamos directamente la entalpía de 4. Solamente podríamos podríamos obtener la entalpía de 4. A eso es lo que haríamos si no tuviéramos la aplicación. Entonces ahora, ya que tenemos los 4 estados termodinámicos, debemos de trabajar para obtener la eficiencia térmica, y antes de la eficiencia térmica, pues el trabajo neto y el calor suministrado. Entonces, el trabajo neto, pues lo podemos evaluar como el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Entonces, el trabajo de la turbina, considerando que es un proceso adiabático, que estamos buscando que no se pierda calor, porque eso es lo que nos interesa, convertir la energía térmica en trabajo mecánico, bueno, pues entonces esto va a ser igual a H2 menos H1, así. Ya sustituyendo valores nos daría ...916.6 kilojoules por kilogramo, porque esto es por unidad de masa. Bien, ya que tenemos el trabajo de la turbina, podemos evaluar el trabajo de la bomba. Ok, y el trabajo de la bomba, de acuerdo a la primera ley, sería así. La diferencia de entalpías entre H4 y H3, porque estamos hablando de que este es nuestro sistema termodinámico. Entonces, si lo consideramos otra vez sin pérdida de calor, pues el trabajo que le tenemos que suministrar va a ser igual al cambio de esta entalpía. Entonces, esto sería igual a H4 así, lo que nos daría un trabajo de la bomba de menos 8.05 kilojoules por kilogramo. Así que el trabajo neto va a ser igual, simplemente la sumatoria así algebraica tal cual de estas dos, ¿no? Entonces sería el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba. Acá lo pongo como menos, entendiendo que este menos corresponde a este signo, y puede ser exactamente lo mismo entendiendo que esto es una sumatoria algebraica. En algunos libros lo ponen así, en otros lo ponen de esta manera. Nada más hay que entender que el trabajo neto es la diferencia del trabajo de la turbina y el trabajo de la bomba, porque esto lo produce y esto lo consume, no se pueden sumar. Entonces aquí sería 916.6 menos 8.05, lo que nos da un trabajo neto de 908.55 kilojoules por kilogramo. Ok, ya tengo el trabajo neto, ahora me falta el calor suministrado. ¿Dónde vamos a suministrar calor? Pues prácticamente aquí. Aquí es donde yo voy a meter calor. Así. Este es mi sistema.
no tengo trabajo, por tanto el balance de energía me daría que el calor es igual al cambio de entalpías. Entonces el calor suministrado por unidad de masa sería igual a H1 menos H4. Entonces H1 vale 3247.3 menos 181.9, lo que nos daría un valor de 3065.4 kilojoules por kilogramo. Que ya tengo evaluado el calor suministrado y el trabajo neto, entonces ya puedo obtener la eficiencia térmica, que sería al trabajo neto dividido entre el calor suministrado. Entonces sería 908.55 entre 3065.4, lo que nos da una eficiencia más o menos del 29.64%, bastante baja, y por eso es lo que les comentaba, que se hacen algunas modificaciones al ciclo, pues para reducir el calor suministrado y también aumentar el trabajo neto. Entonces aquí vamos a tener que de la potencia la podemos definir como el flujo másico por el trabajo neto. Entonces de aquí podemos sacar el flujo másico de vapor, que sería igual a la potencia entre el trabajo neto. Entonces sería 150 kilowatts entre el trabajo neto, que en este caso sería 908.55, para que nos dé un flujo de 0.165 kilogramos por segundo. Relativamente es bajo porque son 165 mililitros casi de agua, ¿sí? Por segundo. No es mucho, pero eso es lo que se estaría consumiendo de vapor aquí, por el tipo de ciclo que estamos analizando. Bien, pero ya en los problemas reales, pues este valor, esto sí nos tiene que... es un indicador de cómo vamos a estar operando la planta, y ahí podemos decidir qué tanta agua o qué tanto cantidad de agua vamos a necesitar de tener también para reserva, para que pueda funcionar en cualquier momento la planta y no se pare como se ha parado por allá por el norte por falta de recurso hidráulico, ¿no? Bien, ya lo que seguiría sería evaluar cuánto vale esto, lo del flujo volumétrico. Entonces de aquí podemos hacer un balance, aquí lo podemos plantear nuestro sistema, y tenemos que Q punto menos W punto va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos por las entalpías de las corrientes que salen menos la sumatoria de los flujos másicos por las entalpías de las corrientes que entran. Se supone que es un equipo térmico de intercambio de calor, entonces no debemos de cuidar que no se pierda calor al medio ambiente para que el agua recoja todo el calor del vapor, y asimismo pues no tenemos un equipo mecánico que esté trabajando dentro del condensador y no vamos a tener esta parte de aquí. De tal manera que podemos escribir que el flujo másico del vapor por la entalpía de 2 es la corriente que entra aquí, más el flujo másico del agua por la entalpía del agua a la entrada, digamos aquí, así. Esto va a ser igual al flujo másico del vapor por la entalpía de salida, que sería de 3, más el flujo másico del agua
por la entalpía de salida, que en este caso sería W2. Así. Bien, ordenando la expresión nos quedaría algo más o menos así. Y despejando el flujo másico del agua, que es lo que necesitamos determinar, sería el flujo másico del vapor por la entalpía de 2 menos la entalpía de 3 entre HW2 menos HW1. Bien, aquí nada más nos faltaría ver cómo evaluamos estas dos. Bien, la HW1 tenemos dos maneras de evaluarlo. Podemos evaluarlo como el CP por la temperatura, o podemos considerar que esto está así, sería la entalpía de líquido saturado a la temperatura, ¿no? Así. Cualquiera de esos dos nos debe dar resultados muy semejantes. Bien, en este caso voy a tomar que HW1 va a ser igual a 75.548 kilojoules por kilogramo y HW2 va a ser igual a 114.87 kilojoules por kilogramo. Entonces M.W va a ser igual a 2330.7 menos 173.85 entre 114.87 menos 75.548, lo que nos daría un flujo de 54.85 kilogramos de agua por segundo. Bien, y ahora para evaluar necesitamos el volumen específico. Entonces este volumen específico lo podemos tomar con las propiedades del vapor, o podríamos considerar, como es agua líquida, podemos considerar que es el punto 997, 98 que normalmente se toma kilogramos por metro cúbico, y por tanto el flujo volumétrico sería igual al flujo másico entre el volumen específico del agua, que sería 54.85 entre 0.997, lo que nos daría 55.02 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Es una cantidad pues bastante importante, y más o menos así sería la solución de los problemas. Entonces, para resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es identificar los estados termodinámicos de acuerdo al ciclo que nos están dando. Una vez que ya más o menos identificamos el ciclo, las partes que están interviniendo, y acuérdense otra vez como regla, si el problema no enuncia algún equipo, no se presupone que está presente. Si simplemente vamos a pegarnos a lo que está diciendo el problema. Si es un ciclo simple, pues es un ciclo simple, sus 4 elementos básicos. Y si dan más condiciones, bueno, pues a partir de esto hay que colocar dónde se encuentra cada uno de los equipos adicionales que está incluyendo el problema. Ya una vez que identificamos cómo va a estar el esquema del ciclo, pues hay que identificar las presiones a las cuales van a estar trabajando. Al menos deben de dar la presión de la turbina y la presión del condensador, ¿sí? Ya una vez que tenemos eso identificado, pues ya nada más es completar con los datos que tenemos los estados termodinámicos. Y entender que una ayuda, por ejemplo, es este estado termodinámico, que es un líquido saturado, y que tanto esta presión como la temperatura de aquí va a ser la misma que tenemos acá, por ser generalmente una mezcla. Ok, entonces esa es la solución del problema.